El primer paso para resolver la máquina FIRS de Vulnix es descubrir su dirección IP, y para ello hago un barrido con Nmap en el rango de direcciones IP que tengo reservadas para las máquinas vulnerables en mi laboratorio. Una vez descubierta la dirección IP, lo que tengo que hacer es hacer un barrido de puertos para descubrir qué puertos están abiertos y posteriormente hacer una numeración más exhaustiva de los servicios. En esta máquina tenemos 3 puertos abiertos: el SSH, el 80 del HTTP y el 4369 asociado en principio a IPMD, que ya veremos qué es. Una vez que ya tengo descubierto los puertos abiertos, puedo hacer una numeración más exhaustiva descubriendo las versiones de los servicios de las aplicaciones que corren en esos puertos, ejecutando los scripts por defecto de Nmap para descubrir todavía más información, hacer un fingerprinting del sistema operativo, es decir, descubrir qué sistema operativo corre la máquina, y para ello lo hacemos atacando los 3 puertos que están abiertos, y para facilitar el descubrimiento de la versión del sistema operativo también ponemos un puerto que sabemos que está cerrado, en este caso el 21. Mientras está haciendo el análisis Nmap, voy a ir preparando scripts de Nmap de numeración, por ejemplo, para el servicio SSH. En el puerto 22 está corriendo el servidor SSH, una versión relativamente moderna, con lo cual no es vulnerable a enumeración de usuarios, pero sí lo que podemos hacer es descubrir los métodos de autenticación habilitados, utilizando el script, en este caso de Nmap, el de SSH Auth Methods, y en este caso nos dice que está habilitada la autenticación usando claves digitales, claves públicas y también contraseñas. Esto puede valer para más adelante, como último recurso, lanzar un ataque de contraseñas contra este servicio. También tenemos el puerto 80 abierto corriendo un servidor web Apache versión 2.456, aparentemente sobre un Linux basado en Debian. Bueno, aquí podemos hacer también con Nmap un estudio de los métodos HTTP habilitados en el servidor y nos devuelve métodos GET, POST, OPTIONS y GET, es decir, los 4 métodos HTTP normales, ninguno de ellos es peligroso. Para continuar con la enumeración web, accedemos de forma manual, aquí nos sale la página de inicio, se podría revisar el código fuente por si hubiese por ahí alguna información interesante, y también lo que podemos hacer es forzar un error a ver cómo responde. Aquí nos está confirmando la información de que corre un Apache 2.456. Utilizando aplicaciones como WhatWeb también podemos hacer un estudio un poco más detallado del servidor web para ver qué tecnologías está corriendo. En este caso tampoco nos va a revelar demasiada información, más o menos lo que ya teníamos. Y lo que voy a hacer ahora es lanzar un fuzz, un fuzzing. En este caso voy a lanzar un fuzzing contra el servidor que corre en la máquina vulnerable, utilizando esta lista para enumerar directorios y a mayores páginas.php, páginas.html, .txt, a ver qué información podemos obtener de ahí. Mientras se hace el fuzzing de directorios y archivos, podemos investigar qué era el otro puerto, el 4369. Para eso vamos a la página de Hacktricks y encontramos información sobre él. Al parecer se corresponde con el puerto por defecto donde escucha el servicio de Port Mapper de Erlang. Erlang es un lenguaje de programación y un entorno de ejecución desarrollado por Ericsson en los años 1980, pensado para construir sistemas concurrentes, distribuidos y tolerantes a fallos. Buscando en la página de Hacktricks encontramos que hay un script de Nmap que permite hacer una numeración para descubrir nodos asociados a este servicio. Bueno, pues el nombre es EPMD. Bueno, pues hacemos un sudo nmap
puerto 4369. Vale, y de la enumeración con el script de Nmap, pues no sacamos gran información. Es decir, aparentemente no hay ningún otro nodo. Lo que nos dice Hacktricks es que en caso de poder descubrir una cookie de autenticación, pues sería posible la ejecución remota de comandos. En nuestro caso, pues no es así, y esta puerta de momento queda cerrada. Bien, en el fácil, mientras sigue ejecutándose, hemos descubierto un fichero que se llama TaskList. Entonces podemos ir al navegador y solicitar ese recurso. Y aquí nos dice que aparece un listado de tareas: Go Shopping, Make Coffee, actualizar Raspberry, bueno, etc. Bueno, aquí nos sale una pista, es que nos está hablando de Raspberry. Si tuviésemos acceso a la pantalla de inicio de esta máquina, también aparecería aquí: bienvenidos a mi Raspberry. Es decir, estamos hablando del Raspberry Pi. Bueno, es decir, estamos hablando pues de un sistema operativo que corre en un hardware especial, y lo que me está diciendo aquí, pues bueno, es que él necesita actualizarlo. Bueno, esto nos puede dar una pequeña pista de cómo continuar. En algunas instalaciones de sistemas operativos que corren en dispositivos Raspberry hay unas cuentas predeterminadas. Haciendo una consulta en Google acerca de cuentas predeterminadas, credenciales por defecto de estos sistemas operativos, llegamos a esta página en las que se recoge un listado de distribuciones pensadas para correr en los dispositivos Raspberry Pi y los nombres de usuario y las contraseñas por defecto. Cabe decir que en este sistema operativo, pues según recoge la información de esta página, en versiones modernas el nombre de usuario ya no es por defecto Pi, sino que se introduce durante la instalación, pero podemos probar. Lo que vamos a hacer aquí es, por un lado, sabemos que existe un servicio que permite autenticación con usuario y contraseñas, que es el SSH, y aquí tenemos una colección de usuarios y contraseñas. Vamos a probar el primero, y en caso de que no funcione el primero, pues bueno, podríamos hacer un pequeño fichero y lanzar un ataque con Medusa o con Hydra para probar todas estas credenciales. Entonces, SSH, pi, la dirección IP de la máquina vulnerable, nos pide la contraseña, introducimos la contraseña por defecto que aparecía en el listado que encontramos y coincide. ¿Vale? Este es un fallo que, aunque es bastante evidente, pues a día de hoy sigue apareciendo. Es una mala práctica dejar las credenciales por defecto en los sistemas, da igual que sea un sistema operativo como que sean dispositivos de red como routers, switches. En muchos casos hay gente que se deja la contraseña y el usuario por defecto. Ese usuario y esa contraseña por defecto no es muy difícil de encontrar. Una consulta en Google, pueden aparecer listados de credenciales por defectos de dispositivos, o directamente en las páginas del manual o los manuales de los fabricantes suelen recoger ese usuario y esa contraseña. Bueno, una vez que ya estoy dentro del sistema, voy a hacer una mini enumeración manual para luego hacer una enumeración más exhaustiva con limpeas. Bueno, en primer lugar, descubro quién soy el usuario Pi, que no pertenece a ningún grupo especial del sistema. Miro mi ubicación, estoy en el directorio personal /home/pi aparentemente, hago un listado del contenido de la carpeta y aquí me encuentro, bueno, con algunas carpetas ocultas, el fichero user.txt, el historial está redirigido a /dev/null, con lo cual no hay histórico de comandos. Bueno, pues puedo proceder, por ejemplo, a hacer un cat de user, ahora tabulo y obtengo un fallo. Me dice que no se puede autocompletar. Bueno, aquí tengo un problema, me empiezan a salir ciertas pistas
de que estoy en un entorno restringido. Es decir, estoy en una shell restringida. Cuando hablamos de una shell restringida estamos hablando de un entorno de trabajo limitado para que los usuarios puedan desarrollar sus trabajos, sus tareas diarias, sus trabajos diarios, pero accediendo a lo mínimo necesario para poder desempeñar esos trabajos. Es decir, nos vamos a encontrar en una shell donde hay bloqueados ciertos comandos. Por ejemplo, podría estar bloqueado el comando cd o el ls o el comando echo. Seguramente también, en función de cómo esté configurado el entorno, haya restricciones en cuanto a las variables de entorno, como puede ser la variable path. Incluso pueden estar bloqueadas las redirecciones, ¿no? Estamos hablando de redirecciones de la salida o la entrada de comandos. Entonces, bueno, pues podemos seguir haciendo unas cuantas pruebas para ver que en la situación en la que estamos. Por ejemplo, yo voy a poder hacer, no sé, vamos a probar, vamos a hacer un echo $shell para ver esta variable de entorno y estoy efectivamente con un RBash, que es un bash con restricciones. Otras cosas que podríamos probar a ver si nos funcionan, pues es, por ejemplo, un CD a otra carpeta y aquí me dice que el CD está restringido. Vale, esto tiene pinta de que a lo mejor el carácter barra está prohibido. Bueno, ¿qué hacer cuando yo me encuentro con una shell restringida? Bien, pues habría que recopilar información acerca de lo que está permitido y lo que está prohibido en esta shell restringida para, en base a esa información, buscar una vía de escape. Existen diversos artículos en internet de cómo afrontar el trabajo frente a una reverse shell. Aquí tenéis uno de Hack Players. Aquí dice, pues bueno, habría que probar comandos, a ver si funciona el comando cd. ¿Realmente cd sí va a funcionar? Bueno, pues parece que no funciona nada. No tenemos el cd habilitado, pero sí voy a poder, por ejemplo, hacer un ls para ver contenidos de carpetas. Voy a poder hacer seguramente un cat, algún fichero, si me deja utilizar el cat para leer ficheros del sistema, etc. Una vez que yo recopile información del entorno, podemos probar a aplicar algunas técnicas de escapatoria. Por ejemplo, si hubiese algún lenguaje de programación instalado en el equipo, como puede ser el Python o el Perl, podría utilizar una de estas técnicas. ¿Vale? Voy a probar a ver si esto funciona. Voy a ver si está Python instalado. Digo, efectivamente, hay una versión de Python instalada. Pues pruebo esta técnica. Esta técnica no me va a funcionar. El motivo es de que estos caracteres de redirección, de entradas y salidas, están bloqueados. Bueno, otras técnicas para escaparme a una shell completa. Bueno, pues una técnica puede ser utilizar, por ejemplo, funcionalidades especiales de algunos binarios. Ejemplos lo tenéis en la página GTFOBins. Aquí, por ejemplo, tenemos editores de texto, como puede ser el Nano o el Vi. Si nosotros echamos un vistazo al Nano o el Vi, podemos ver de que el Nano, el Vi, el Less, el More tienen lo que se conoce como un escape a shell. Es decir, yo entro en el editor de texto o en el lector de texto, en el caso del Less o el More, y tienen funcionalidades para ejecutar comandos dentro de ese visor de documentos o dentro de ese editor de documentos. Y quien dice ejecutar un comando, dice ejecutar un comando que me abre una terminal. Esa podría ser una posible vía para escaparme de esta shell restringida. En esta máquina funciona. Quien quiera probarlo lo puede probar con el Nano. Otra forma de escapar a la shell restringida puede ser, si funciona el comando copy, pues hacer una copia, por ejemplo, del /bin/bash en la propia carpeta del usuario. Y en este caso ha funcionado. Si yo hago un ls, puedo ver que hemos creado una copia personal para el usuario pi del binario del /bin/bash. Y ahora simplemente el usuario pi ejecuta esa copia particular del bash
y ya está. Ahora ya no va a tener las restricciones que tenía antes. Antes, por ejemplo, cuando hacía un cat del fichero user y le daba autocompletar, ya no me funcionaba, ahora me funciona. Antes también, si hago un cat del /tc/isue y le doy a completar, antes me daría un error, ahora no me da un error, ¿vale? Seguramente las redirecciones de comandos me van a funcionar. Ahora me funciona, antes no me lo permitía, ¿vale? Entonces me he escapado de esta shell restringida. ¿Qué más podría hacer? Bueno, pues debería hacer una mini enumeración manual, lo que hacíamos antes, de quién soy, dónde estoy, qué tengo por aquí. ¿Hay algún usuario conmigo en el sistema? Usuario no privilegiado, ¿vale? Esto lo puedo hacer con un ls al /home o mirando el fichero de usuarios, el passwd, ¿vale? Aquí aparentemente pues debo de estar yo solo por ahí, estará el usuario pi y por aquí también está el usuario root que tiene pues una terminal normal, no un bash, y aquí estoy yo, soy el rbash, ¿vale? El resto por lo que parece son cuentas del sistema con una terminal no login. Bueno, también se podría hacer un sudo -l para ver qué comandos puedo ejecutar como usuario privilegiado. En este caso no hay ningún comando que pueda ejecutar como usuario privilegiado. Puedo ver si tengo tareas programadas. No hay ninguna. Podría ver las tareas programadas del sistema, etcétera, etcétera. Para facilitar la enumeración del sistema, yo lo que voy a hacer es descargarme a la máquina Raspberry el fichero del impeas que tengo en mi máquina atacante, y una vez que me lo he descargado en la máquina víctima, lo que tengo que hacer es darle permisos de ejecución y acto seguido lanzarlo y redirigir la salida a un fichero de texto para luego poder leer con detenimiento el informe que genera el impeas. Bueno, mientras se va ejecutando el impeas, recordad, el impeas va a hacer una enumeración exhaustiva del sistema. Por enumeración del sistema nos referimos a una recopilación activa de información desde el momento del acceso inicial, buscando posibles vías, vectores de escalada de privilegios en forma de versiones obsoletas, vulnerables de software, kernel, programas instalados, problemas en la configuración del sistema, es decir, configuraciones erróneas como permisos erróneos, tareas programadas mal configuradas, ficheros con el bit SVD activados, etc. Y también otra tercera vía de escalada de privilegios estaría la información olvidada en el sistema, digamos que información que me proporciona datos para conseguir escalar privilegios. Eso pueden ser ficheros con credenciales, pueden ser claves privadas de SSH olvidadas o ficheros de configuración pues que en su interior tienen las contraseñas o unas credenciales en claro. ¿Vale? Toda esa información hay que recopilarla y analizarla para estudiar posibles vías de escalada de privilegios. En limpeas toda esta información se recopila de una forma automatizada y además en aquellos casos donde la información es prácticamente una vía de escalada de privilegios al 95%, limpeas ya nos lo colorea con color resaltado en amarillo y rojo. De hecho, no sé si alguien se fijó, pero por ahí pasó ya esa banderita de España. Cuando leemos el informe, pues efectivamente estamos ante un Linux Debian 11 con un kernel 5.10, tenemos sudo versión 1952, seguimos investigando esto, efectivamente se ejecuta Linux Exploit Suggester con unas probables, que habría que hacer un análisis más exhaustivo, vulnerabilidades que se podrían explotar, y si seguimos buscando, pues aquí me aparece
la lista de procesos del sistema. Nosotros estamos por aquí. ¿Vale? Aquí teníamos nuestra shell restringida, obtenida cuando hicimos el SSH. Nos escapamos de la shell restringida ejecutando nuestra copia privada del bash. Bueno, si seguimos buscando información, aquí me aparecen los colorines. Hay aparentemente un problema con las tareas programadas del sistema. De hecho, esta información, no coloreada por supuesto, la podíamos haber obtenido nosotros haciendo un análisis del crontab del sistema. Aquí tenemos una tarea programada que se ejecuta cada minuto y que consiste en hacer ping a esta dirección. Bueno, llegado a este punto, ¿dónde está el problema en esta máquina? Bueno, pues el problema en esta máquina es que hay un vector de escalada de privilegios asociado con una mala configuración del sistema, en concreto en el de las tareas programadas. Errores típicos en tareas programadas que permiten escalada de privilegios tiene que ver con los permisos de los scripts que se están ejecutando en la tarea programada, con el uso de comodines en las tareas programadas o también en la definición de la variable path. En este caso, lo que nos proporciona el INPEAS es que hay un problema con la variable path. La variable path sirve para indicar las rutas donde se encuentran los archivos ejecutables que podemos invocar, cuando no se especifica su ruta completa, como es el caso de esta tarea programada. Esta tarea programada dice, se va a ejecutar cada minuto, se va a ejecutar con los permisos del usuario root y se va a ejecutar el comando ping y se va a hacer un ping enviando un paquete de saludo a esta dirección IP. Como el comando ping no se ha especificado su ruta completa, sino simplemente el comando, ahí es donde entra en juego la variable path. Y entra en juego de la siguiente manera. Cuando se ejecuta esta tarea programada, hay que buscar el comando ping. El comando ping, la tarea programada no sabe dónde está y entonces recurre a la variable path. En primer lugar, lo que se va a buscar es el ping en esta ruta. usr local /sbin. ¿Existe el comando ping en esta ruta? Existe. Si existiese lo ejecuto. Si no, sigo buscando a la siguiente carpeta, a la siguiente ruta de la variable path. ¿Existe el comando ping en usr local /bin? No, en esta máquina no existe, como lo vamos a comprobar en unos minutos. Entonces, como no existe, se sigue buscando en la variable path. Se busca en sbin, no existe, se sigue buscando, se buscaría en esta ruta. Si en esta ruta existe, se ejecutaría. En la máquina en este momento no existe el comando ping en esta ruta, se sigue buscando. Luego se va a /bin /ping, tampoco existe. A usr sbin ping, tampoco existe. Y luego se llega a la última carpeta y en esta máquina sí existe ese fichero. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que el comando ping que hay en esta máquina está en esta ubicación. La tarea programada, como no sabe su ubicación, recurre a la variable path y se pone a recorrer todos estos directorios por orden. Y resulta que la carpeta /var /3w /html es una carpeta que pertenece al usuario del servidor web Apache, el 3w-data, pero tiene permisos 777. Es decir, cualquier usuario del sistema puede hacer modificaciones dentro de ella. Y aquí es donde entramos nosotros, como vía de escalada de privilegios. Si yo puedo escribir dentro de la carpeta /var /3w-html y crear un fichero con el nombre ping, lo que voy a hacer es que la tarea programada, cuando se ejecute y empiece a buscar el comando ping, va a llegar a la carpeta del servidor web donde se va a encontrar con mi fichero ping y va a ejecutar mi fichero ping y no el de verdad, el del sistema que está en otra ubicación posterior. Entonces lo único que tengo que conseguir es crear un comando ping que ejecute algo que a mí me interesa para escalar privilegios y cuando se ejecute se va a ejecutar como usuario root. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer
desde crear un comando ping que cuando se ejecute me lance una reverse shell contra mi máquina atacante, o incluso pues cosas como estas. Voy a crear un ficherito que se llame ping, que lo que me va a hacer es copiar el /bin/bash a, por ejemplo, /home /pi, lo voy a llamar root bash. Una vez copiado esto, lo que voy a hacer es hacer un chmod para habilitar la ejecución y el bit SUID. Y esto lo voy a guardar en un fichero en /var/3w /html de nombre ping. Y aquí, vale, esto me sobra. Yo lo que quiero es copiar el /bin/bash a la carpeta de mi usuario con este nombre y luego activar el bit SUID. Bien, ahora lo copio. Confirmo que está ahí ya creado. Le voy a asignar permisos de ejecución para que lo pueda ejecutar la tarea programada. Y compruebo a la hora que es. Vale, pues dentro de unos 15-20 segundos, si esto funciona, voy a tener una copia del /bin/bash en mi carpeta personal, de la del usuario pi con este nombre, y lo interesante es que va a tener el bit SUID activado. ¿Qué significa esto? Bueno, si recopilamos todo lo que estamos haciendo, la tarea programada se ejecuta como usuario root, con lo cual el usuario root, cuando ejecute mi comando ping falso, me va a hacer una copia privada del /bin/bash. Esa copia privada va a ser propiedad del usuario root y además luego le activa el bit SUID, con lo cual tengo un fichero que es un bash que voy a poder ejecutar, y gracias al bit SUID lo voy a poder ejecutar con los permisos del propietario del fichero. Sabéis que en Linux cuando se ejecuta un fichero se ejecuta con los permisos del usuario que lo está lanzando. Si tiene el bit SUID activado, se ejecuta con los privilegios del propietario, y el propietario va a ser root, porque root fue el que creó ese fichero. Entonces, si hago un listado a mi carpeta personal, me encuentro que efectivamente la tarea programada ha funcionado y tengo el root bash perteneciente al usuario root y que además tiene el bit SUID activado. De forma que cuando yo lo ejecute, bueno, vamos a ejecutarlo así. Cuando yo lo ejecute, me he convertido en el usuario root. El usuario efectivo es root. Esto lo puedo comprobar, por ejemplo, haciendo un listado pues, de la carpeta del usuario root. Podría leer la flag de root.txt. Puedo acceder a ficheros que antes no podía acceder, como el /tc/shadow para ver el listado de usuarios y contraseñas. Es decir, tengo un control total del sistema. Haciendo una recopilación de lo que hemos hecho, hemos enumerado los servicios de la máquina, hemos descubierto a través de información olvidada en un servidor web que probablemente esta máquina está corriendo un sistema operativo Raspberry Pi. Hemos buscado información acerca de las credenciales por defecto de ese sistema operativo y hemos conseguido un primer acceso abusando de una mala praxis, dejarse las contraseñas por defecto. Una vez dentro del sistema nos hemos dado cuenta que estábamos dentro de una shell con restricciones que no nos permitía ejecutar determinados comandos o que no nos permitía utilizar determinadas funcionalidades de la terminal, como puede ser la redirección de comandos. Y tras buscar información, lo que hemos encontrado son posibles vías para escaparnos de esa shell restringida. Nosotros hemos optado por copiar el bash y tener una copia privada del bash y ejecutarlo, pero también se podía en esta máquina abusar pues, de editores de texto como el Nano para hacer un escape a shell. Una vez que hemos escapado de esa shell restringida, lo que hemos hecho es una enumeración del sistema utilizando limpeas. Hemos descubierto una tarea programada que se ejecutaba como root, que hacía referencia a un comando
y a ese comando no lo llamaba con la ruta absoluta, sino simplemente ponía el nombre del comando, y resulta que la variable path, la variable de entorno que define dónde se va a buscar ese comando, pues había un directorio donde yo podía escribir por una mala praxis, también relativamente habitual, que es de otorgar permisos 777 a un directorio de un servidor web. Una vez que yo detecto esa vía de escala de privilegios, creo mi comando ping falso que ejecuta lo que yo quiero que ejecute. Y lo único que tengo que hacer es esperar a que se ejecute la tarea programada y me devuelva una terminal como root. Las tareas programadas no solamente valen para escalada de privilegios, también son mecanismos muy buenos de persistencia. La idea es la misma, en el fondo es que se ejecute con los permisos adecuados unas instrucciones o unos comandos que a mí me interesan. En el caso de la escalada de privilegios llega con que se ejecute una vez. En el caso de la persistencia lo que se busca es que se ejecute varias veces.